Empezamos cuando nos digas. Perfecto, buenas noches con todos los compañeros, amigos de Coyuntura y Debate. Estamos iniciando una nueva jornada de reflexión este día lunes, pues considerando todo lo que ha ocurrido en estos últimos 72, 48 horas, tenemos una semana muy movida, una semana que ha iniciado extremadamente llena de situaciones políticas y sociales, ¿no es cierto? Estamos con el asunto, varios asuntos importantes que han ocurrido en el país. Estamos con el tema de veto del Código Orgánico de Salud, algunos decretos por ahí que dan la puerta, posiblemente, vamos a analizar si es que abren la puerta a liberalización de combustible, de gas, de todo ese tipo de derivados del petróleo, posible liberalización de tasas de interés y qué puede haber de bueno y de malo detrás de esto, porque hemos conversado con algunos analistas que nos dicen, bueno, puede haber algunas otras estrategias de lo que podría salir bien de las liberalizaciones de tasas de interés. Gente que nos ha dicho que no también, sí. También tenemos todo el asunto de la polémica que ha habido detrás del COS, más allá de su aprobación o no, que tiene que ver con de la enfermedad terminal, que tiene que ver con atención a mujeres en situación de peligro, incluso por abortos espontáneos. Vamos a analizar ese asunto. En otro punto de vista, en lo que es más farandulero y politiquero, tenemos la captura, repatriación del señor Jacobo Bucaram. Tenemos también a las puertas lo que sería la aceptación de las candidaturas, ¿no es cierto? O la posible eliminación. Existe también ese peligro. Tenemos nuevos datos con respecto a quién está en encuestas, quién no se ha movido mucho. Tenemos pues algunos problemas en el Ministerio de Cultura. Y a pesar de los problemas, tenemos que el exministro, pues, acaba de renunciar hace algunas horas. El señor Juan Fernando Velasco se lanza definitivamente a la carrera política por la presidencia. Bueno, quienes habla Roberto Mendaris, estaremos hoy esta noche. Estamos con la señora politóloga y doctora Verónica Silva, que nos va a ayudar también en el asunto. Estamos Amaru, transmitiendo... ¿qué señora vos? Es señora, perdóneme, pero es señora. ¿Por No es qué? señorita. Ahora ya no existe el señorita en el idioma castellano. Todos somos señores y señoras. Póngase al día. En verdad, en verdad. Aquí todos somos iguales. Y bueno, pues vamos con el asunto. Estamos transmitiendo en vivo en el 1410 AM con Radio El Tiempo, donde, bueno, más adelante habrán otras participaciones de parte de gente del grupo. Y para todo el mundo en www.radioeltiempo.com. Estamos pues iniciando. Bueno, dime tú, Berito, ¿cuál es la dinámica para esta noche? Pues la gente quiere expresarse, ¿no? Para eso estamos. Así es, Amaru, y muchas gracias a los amigos que se conectan un lunes más en Coyuntura y Debate. Ustedes saben, este espacio lo hemos venido trabajando prácticamente desde el inicio de la pandemia, con la posibilidad de que el análisis, la crítica, pero también las propuestas, pues sigan en pie, ¿no? Que no por la pandemia y también por los recursos que ha utilizado el gobierno de literalmente acallar a varios espacios, no tengamos esa posibilidad de tener propuestas claras. Como ya lo comentaba Maru, de verdad estamos absortos, absortas de la situación actual que está viviendo el país, con esta aprobación casi a escondidas, ¿verdad? Que no se entiende muy bien cuáles son las apuestas que tiene el gobierno, con esta liberalización de las tasas por un lado, con quitar los subsidios a los combustibles y de tajo, pues prácticamente quitarnos el derecho a las mujeres, de ver posibilidades reales, para salvar nuestras vidas, ¿no? O sea, ese veto total al Código de la Salud de verdad, asusta y da cuentas de que este gobierno pues tiene las prioridades puestas en ciertos sectores y actores que en este momento sostienen al gobierno. Yo les agradezco muchísimo. La noche de hoy nos acompañan, bueno, varios amigos del espacio. Tenemos con nosotros a Pablo, está Steve, veo ahí a Ramiro, sí está Lore, Alejandro, muchísimas gracias. Steve nos acompañará ayudándonos con una pequeña introducción para luego darle paso a Pablo, que también tiene un análisis, que
compartir con nosotros sobre la línea económica que hoy propone el gobierno. También nos acompaña Natalia Sierra, que la vi por ahí, pero sí, está Nati también con nosotros, no se ha conectado con la cámara, pero ya mismo se conecta, quien también nos dará su opinión sobre pues este código de la salud y el veto que ha hecho el gobierno. Sí nos gustaría escucharles cuál es su opinión y desde dónde también, desde los distintos espacios sociales, podríamos alzar nuestras voces, no solo de protesta, Bastantísimo sino de a propuesta. esto. Te damos la palabra, Steve. Buenas noches. Muy buenas noches, amigos y amigas. ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, justamente creo que uno de los elementos más interesantes de evaluar la coyuntura es de hacer cuenta cómo poco a poco hemos ido nuevamente regresando a un andarivel que ha sido tradicional del proceso de dominación política del Ecuador desde que somos república en el 1830, y que es justamente el hecho de concentrar la riqueza en pocas manos, el de garantizar que se financie toda la dinámica de estos grupos a costa de el universo ampliado de gente que en unos casos son justamente eh, población humilde, y en otros casos aquellos grupos proletarios que finalmente aspiran en algún momento pasar a burgueses. Y menciono de esa forma tan particular porque lo que estamos viendo en en un momento crítico, el desmantelamiento de la política social. Cuando vemos que, por ejemplo, en el marco de la eliminación de subsidios, más que eliminación de subsidios, la liberalización de importación de combustibles a través del decreto ejecutivo 1158 del 24 de septiembre, que lo que dice es claramente: el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no regula la libre importación de combustibles, ¿verdad? Entonces, y en un segundo punto establece que será el Estado el que establezca las tarifas para poderle brindar la infraestructura que se requiere justamente para poder administrar la importación que se pretende hacer. De tal manera que ya con ello dejamos clarísimo que el Estado da un paso al costado en todo lo que refiere a la política petrolera, en términos de todo lo que es el segmento más importante, el más rentable de la cadena de producción y comercialización, que es justamente la comercialización de derivados. ¿A costa de quién? A costa del consumidor, que es quien paga finalmente el precio, porque además es un rubro que es monopólico por concepción, algo que está en contradicción plena con la norma constitucional. Y la segunda, que es justamente la resolución de Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que el 22 de septiembre lo que establece es la eliminación de los techos en tasas de interés activas. De tal forma de que eh, prácticamente no solo que nos sorprendió en el marco de un pequeño escándalo, que es el del ISFA, pequeño en términos relativos, pero que evidentemente puso a todo el mundo en enfoque de esta problemática, y nadie dio pie simplemente a, a estas dos políticas que lo que significa es fundamentalmente pegarle al bolsillo del ecuatoriano. Las tasas de interés, básicamente la banca tiene toda la libertad de imponernos las tasas que a bien venga. Y esa es una situación que, si vemos en el histórico de nuestra experiencia de país, ha sido justamente el hecho de que a través de esa mecánica, el sector oligárquico vinculado a la banca o fortalecido en las estructuras bancarias, que también son monopólicas,
lo que ha hecho es transferir no solo los costos, los pecados que han cometido en materia de administración de los recursos de los ahorristas y finalmente enriquecerse cada vez más. Solo pensemos en lo siguiente, en un momento de pandemia donde es lógico que la población en su mayoría, el fuerte de los clientes de los bancos, cerca del 80%, corresponden a duras penas entre el 20 y el 22% de los créditos, ¿verdad? Sin embargo, son aquellos que terminan pagando todos los costos, como por ejemplo, el momento que uno genera una transacción, ya sea por transferencia o por cajero automático, 50 centavitos nada más. Casi, casi parece el giro de tubérculos del mercado mayorista, donde uno se arriesga durante 6 meses a producir papas, pero llega al mercado y lo único que le hacen es le intermedian por 50 centavitos cada quintal. Entonces, finalmente esto lo que ha provocado es que la banca multiplique de forma brutal sus ingresos. Consideremos que hay aproximadamente unos 15 millones de transacciones mensuales por parte de este segmento de del 22% mejor dicho, el 80% de los ahorristas y cuenta correntistas de los bancos, ¿verdad? Pero que significan a duras penas el 22% de los préstamos que tiene el sistema financiero, pero que generan 15 millones de transacciones, porque básicamente lo mueven sobre la base de transacciones diarias. Y eso es un monto bárbaro de ingresos libre de cualquier costo hacia los bancos. Fíjense que incluso hoy en día la banca lo que está tratando de hacer es ir eliminando poco a poco agencias bancarias, eliminando puestos de cajeros para cambiarlos por cajeros automáticos, así poco a poco evitan incluso tener que enfrentar el pago de utilidades a sus trabajadores al final del año. Pero adicionalmente a ello, ¿qué sucede y por qué hago la reflexión respecto del periodo de pandemia y de crisis? Porque justamente en estos momentos es donde la lógica de los negocios pierden dinámica, pierden capacidad de pago, empiezan a quedar morosos con la banca, y la banca, ¿qué es lo que hace? Es básicamente compensar la pérdida de dinámica a través de elevar las tasas. Y elevar las tasas, ¿dónde? En el segmento que mayor población tiene. Esperemos que no lleguemos, en cambio, al escenario que es previsible, que también empiece ese 20%, ese 18% de clientes de la banca que representan el 80%, la parte gruesa del pastel de los créditos, porque el momento que eso suceda, cuando estos sectores no empiecen ahí, el resultado será lo que yo he hecho, ¿verdad? Es decir, una transferencia nuevamente de los costos, de las pérdidas de la crisis hacia la población mayoritaria en beneficio del sector más privilegiado, que en este caso son quienes fortalecen esa brecha. Adicionalmente a ello, es muy preocupante ver cómo en el escenario actual, que estamos en un proceso de pseudo transición, donde ya se acaba la administración de un gobierno, estamos enfrentados a un escenario de decisiones para llevar a alguien al gobierno. Siguiente, tenemos tan poca capacidad de análisis de lo que está pasando. No solo es el hecho de defender los logros eventualmente laborales o sociales, sino también el defender que no terminemos generando un escenario donde el país no tenga capacidad de respuesta posterior. Porque quien llegue en un segundo momento a hacerse cargo del gobierno, va a tener evidentemente un escenario complejo desde el ámbito social. Tenemos una población que cada vez merma y va bajando sus condiciones de vida. Cerca de 3 millones de personas han quedado sin empleo formal. Eso significa que
poco a poco temas vinculados a cosas tan sencillas y tan diarias como el tener que pagar el arriendo se va convirtiendo en un esfuerzo sobrehumano para muchas familias, ¿verdad? El hecho de que la educación se va convirtiendo en un privilegio brutal porque ya la gran mayoría de esas personas de clase media tampoco están teniendo capacidad de pagar las pensiones de sus hijos y han tenido que optar por alternativas, ya sean de fórmulas de pago o pasarlos a educación pública. Entonces, todos esos elementos tienen que ser parte justamente del debate político. Del debate político, cómo vamos a hacer para defender a la población nacional. Adicionalmente a ello, tenemos que pensar un poco en el escenario geopolítico, donde todo el mundo está en una posición de toma de estrategias de defensa, ¿verdad? ¿De defensa de qué? De básicamente de su economía y de su sobrevivencia como naciones, como sociedades, como economías, ¿verdad? Y Ecuador no está haciendo en ningún momento ninguna reflexión respecto de eso. Es decir, ¿cuáles son las políticas de defensa de nuestra lógica sociedad? ¿Verdad? Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar el poder asegurar la sobrevivencia de la población ecuatoriana? Sino que estamos más bien preocupados bajo el argumento de que todo lo que hacemos es para defender la dolarización. La Muchas gracias, dolarización, quizás muchas gracias. con esto concluyo, que es finalmente el hecho de decir, la dolarización es simplemente un sistema monetario. Y ya sea dólares o patacones o pedazos de oro, finalmente la sociedad terminará utilizando la que le funcione. Pero aquí hay un elemento. La población no va a poder financiar y recuperarse de muertes de personas que no están accediendo al sistema de salud. Y evidentemente no solo tenemos que pensar en cuántos se mueren, sino cuántos son cabezas de familia y cuántos pequeños niños y familias se van a quedar huérfanas y sin capacidad de enfrentar el presente y el futuro, ¿verdad? Entonces ahí nuevamente viene el debate de tendrá que ser el Estado y tendrá que ser lo público lo que entre a colación para afrontar este tipo de problemas. Yo creo que sí, y por lo tanto debemos reflexionar respecto de eso. Gracias. Muchas gracias, Steve, por ese interesante análisis que nos haces y esa introducción también para el debate. Sin duda, como señalas, lo que hemos visto es un modelo que apuesta por la desaparición del Estado social de derecho, ¿no? Y en un momento de emergencia, lo que hemos visto a raíz de la pandemia y de la crisis social, económica, es que prácticamente este gobierno no tiene respuesta y que le ha cargado precisamente a la población ecuatoriana pues la principal carga económica y social, ¿no? Somos los ecuatorianos con los miles de despidos, con el desempleo y ahora incluso con estas medidas donde potencian una, vamos a decir, una bancarización de nuestra economía, entregándoles prácticamente la potestad de hacer la política económica. Tenemos también con nosotros a Pablo. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Habíamos comentado con Pablo, pues de verdad asustado sobre lo que estaba ocurriendo y bueno, Pablo también ahí tenía no solo una crítica, también tiene una solución que ya lo ha estado comentando en redes, pero sí nos gustaría primero escuchar tu análisis, Pablo, cómo ves estas medidas que ha tomado recientemente el gobierno, qué salidas tenemos los ecuatorianos y también ahora que estamos a puertas de elecciones, ¿no? ¿Cómo podríamos avisorar un escenario de salidas económicas, sociales, más dignas para nuestro país, Pablo? Gracias. ¿Sí? ¿Nos escuchas, Pablo? Ya, primero gracias. Bueno, lamentablemente tengo que ya despedirme porque tengo pactada una entrevista en una radio de Manabí en unos 5 minutos. Quiero agradecer la invitación. Efectivamente es un escenario muy complicado, ¿no? He leído el decreto 1158 y el decreto 1158 definitivamente crea el mercado de la energía, en este caso el mercado de las gasolinas, de todo lo que significa gas, etcétera, ¿no?
y la resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera efectivamente genera nuevos costos en la tasa de interés, un costo de fondeo, un costo de riesgo de crédito, costos operativos, costos de capital, y traslada la regulación de la definición de las tasas de interés al sector financiero. En teoría económica, eso generalmente provoca burbujas especulativas siempre. La última burbuja fue la de las hipotecas subprime que se dio en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cada vez que se libera el mercado financiero, se producen burbujas especulativas. Esto tiene una explicación. O sea, el gobierno está tomando estas medidas porque formaban parte del acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional. Y para el gobierno, recuerden ustedes en la renegociación que hizo con los tenedores de bonos de la deuda, es fundamental, absolutamente fundamental, llegar a acuerdos con el Fondo Monetario, porque eso fue lo que les ofreció a los tenedores de bonos de la deuda. En consecuencia, es muy probable que en estos días ya se suscriba el nuevo acuerdo de facilidad ampliada por 6.500 millones de dólares, porque el gobierno ha cumplido al menos la parte previa de las condicionalidades establecidas. Ha eliminado los subsidios a los combustibles, incluido el subsidio al gas, ha liberalizado las tasas de interés. ¿Qué se viene después? Se viene una estrategia de consolidación fiscal mucho más agresiva y se viene la autonomía del Banco Central y probablemente la salida de la dolarización, ¿no? Me habría gustado muchísimo seguir conversando, pero lamentablemente te había indicado que tengo justo a las 7:30 una entrevista, pero en otras circunstancias podemos seguir conversando de esto. Y con respecto a las propuestas, efectivamente nosotros hemos ya terminado la propuesta de ley de renta básica universal. Vamos a entregarla a la Asamblea en estos próximos días para que la Asamblea dé el tratamiento que corresponde de acuerdo a la ley. Estamos buscando qué aliados nos pueden apoyar en esta estrategia de renta básica universal. Es una asignación de $400 a 1 millón de jefes de familia, ¿no? Y de forma indefinida. Tenemos ya listo ese proyecto de ley, nosotros lo hemos hecho público en las redes sociales. Si alguien desea, lo podemos pasar a su correo electrónico, la renta básica, el proyecto de ley de renta básica universal. Sí, me habría gustado muchísimo seguir conversando con ustedes, pero bueno. Pablo, pero después, conéctate después de tu intervención en la radio, pues no ha de ser de mucho. Entonces, Por supuesto, por sí, supuesto. ok. Entonces, Muchas gracias entonces. vamos a seguir aquí en Por el análisis. supuesto. Gracias, Pablo, por estar con. Gracias también. Hasta luego. Bueno, amigos, sí, por favor, los que deseen participar, por favor, nos van diciendo en el chat para poder anotarles sus participaciones. También tenemos la presencia de Natalia. Nati, mucho gusto que estés con nosotros. Te agradecemos que eres una buena amiga del espacio. Y quisiéramos también escuchar tu análisis. Bueno, también, como comentábamos en el inicio, con esta negación que se ha hecho al Código de la Salud, ¿no? Y también si tienes, eh, no sé si te dimos la palabra, Nati. Perfecto. También con este tema económico y ver posibles salidas, Nati, tú que pues has estado también muy cercana en el análisis que hemos hecho este último tiempo. Buenas noches con todos y todas. Gracias, Berito, por la invitación. Bueno, yo no tengo experticia ni en temas económicos, ni en temas energéticos, tampoco en todo el COS. O sea, no voy a compartir ideas que tengo para la discusión nomás. A ver, primero creo que en el tema del decreto y esta liberalización del mercado de los combustibles, a mí como principio me parece que siempre hay que defender los bienes públicos, los bienes del Estado, ¿no? Siempre, o sea, como principio. Pero creo que en este momento necesitamos, sobre todo a la gente que está dedicada a hacer análisis más, no sé, más profundos, menos, yo diría más teóricos, teórico-políticos y menos políticos, como de militancia, y yo soy una militante política, pero creo que es un momento de tratar de mirar lo que está pasando a nivel global, es decir, y a nivel global y a nivel estructural, porque a veces creo que cometemos el error de estar metidos y tragados por la coyuntura,
¿no? O sea, tratando de responder lo que cada gobierno hace, los desastres que hace cada gobierno, las políticas antipopulares que hace, que es correcto. Pero me parece que es un momento en que necesitamos mirar más allá. ¿Sí? Yo presiento, ¿no? Y no, bueno, no soy solo yo, creo que alguna gente que está dedicada a pensar esto, lo que le estamos mirando es que la pandemia lo que hizo es poner en evidencia una gran fractura del sistema. ¿Sí? Hay unas múltiples grietas que estaban quizás encubiertas por la velocidad del mercado global y que con la paralización de la cuarentena se pudieron ver, y son múltiples grietas que para mí están anunciando una gran fractura sistémica. Esto tiene que ver entre muchas otras cosas, pero creo que el eje principal es el cambio de matriz tecnológica que se avecina, ¿no? Ese me parece que es como el eje fundamental, y ligado a eso va a haber una serie de transformaciones que yo creo que ya se están viendo. Por ejemplo, el mismo tema de los combustibles fósiles. O sea, yo creo que habría que pensar bien qué va a pasar, porque yo he leído por ahí algunos informes donde están incluso cerrando pozos, porque se viene otra matriz tecnológica, ¿no? Entonces, creo que hay que rastrear por ahí, ¿no? Eh, Siento que, por ejemplo, el debate tiene a nivel global, está por quién controla el nuevo patrón tecnológico que está ligado a la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, ese creo que es el conflicto a nivel global. No, yo sé que nosotros como país pequeñito y nada en el contexto global, no, como que no pintamos nada en esos debates, pero obviamente que nos van a afectar. Eso nos afecta como, por ejemplo, qué vamos a hacer con el tema del desempleo estructural. El desempleo estructural es una cosa que va a avanzar, y eso tiene que ver con los cambios tecnológicos, ¿no? Bueno, en eso provengo del análisis marxista y creo en eso más que nunca los análisis que hizo Marx. O sea, el desempleo no ha aparecido con la pandemia. O sea, ahora se evidencia y quizás se profundiza, pero ya teníamos un problema grave de desempleo estructural. O sea, ya se estaba justamente en Europa por efecto del reemplazo que hay de estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial y la robótica que van a reemplazar. Ya en el proceso de la producción industrial básica, digamos, ya había reemplazo. Ahora va a servicios y luego estoy pensando, por ejemplo, solo como ideas, todo lo que ahora Zoom, la plataforma Zoom tiene, ¿sí?, de contenido atrapado en toda esta época de educación virtual. O sea, o sea, a veces pienso que pronto nos van a reemplazar a los profesores también, pues, ¿no? O sea, a los médicos, es decir, o sea, avanza eso. Entonces, yo creo que ese es el escenario que tenemos que pensar, qué va a hacer el país, no tanto los gobiernos para mí, sino la sociedad ecuatoriana, ¿no?, la sociedad latinoamericana, qué respuestas va a dar en ese contexto. O sea, un poco adelantarse, porque esto de estar dándole solo a la coyuntura inmediata creo que nos hace perder de vista. Eso en cuanto al tema de todo esto de la gasolina. O sea, ¿qué pasa con el cambio de matriz energética, matriz tecnológica? A veces uno dice, esto voy a decirlo, o sea, más allá del principio de lo políticamente correcto, que siempre hay que defender los bienes públicos, pero no sé qué vamos a hacer con una refinería que no funciona, digamos, como responsabilidad del Estado. No digo con esto que hay que darles a las empresas, pero privadas, pero ¿qué vamos a hacer nosotros como sociedad, digamos así, ¿no? O sea, con refinerías que no sirven, quizás con petróleo que ya ni siquiera sirva, ¿no?, en la perspectiva que se viene. Eso en términos generales. Ahora, en términos coyunturales, yo creo que sí, que hay que dar la pelea, hay que defender los bienes. O sea, ahí el compañero que intervino antes de Pablo, o sea, todo el poder que se le está dando a la banca es impresionante, y eso hay que salir digamos, hay que tratar de frenar. También ahí creo que hay cambios que se están dando a nivel mundial. Se está hablando de que viene una burbuja de gigantesca, el estallido de una burbuja que tiene que ver con la deuda global y con cómo se está imprimiendo ahora el dólar a diestra y siniestra sin ningún respaldo. Yo no sé qué efectos tenga eso, pero se está imprimiendo dólar. Es decir, aquí se defiende la dolarización a capa y espada, diciendo que es lo que nos da estabilidad, porque eso evita que estemos imprimiendo dinero como locos, pero es que el propio dólar se está imprimiendo así. O sea, la moneda supuestamente fuerte se está imprimiendo de una manera así que da miedo de los procesos inflacionarios que se pueda tener y que se pueda reventar, y las consecuencias que eso puede tener.
Entonces, todo ese tema económico, yo no soy especialista en eso, pero creo que hay que ir a un análisis estructural y desde mi punto de vista creo que hay que volver a Marx. O sea, ese es mi punto de vista, ¿no? A los fundamentos básicos de cómo Marx entendía el desarrollo del capital. Y lo otro, voy a hacer brevemente, el tema del costo, voy a ligarlo con otra cosa también creo que tiene que ver con un tema más estructural. Bueno, empezando por esto, yo creo que el problema por lo que vetaron es por la posibilidad, según esta mente conservadora, posibilidad de que se dé camino a la legalización del aborto, ¿no? Porque yo he hablado con algunos médicos, algunos salubristas y me dicen que, unos me dicen que eso no estaba bien hecho, ¿no es cierto? En las otras cosas generales que no tienen que ver. Otros me dicen que aunque no estaba bien hecho, al menos se tenía una regulación, sobre todo con el tema de la atención en caso de aborto o con el tema de la legalización de la marihuana, y que era preferible tener, ¿no? Y también, bueno, ahí hay una discusión entre los salubristas y los médicos, ¿no? Unos estaban a favor, otros estaban en contra. Ahora, en cuanto a lo que a mí me compete o a mí me interesa y medianamente puedo opinar, es en este tema de esta visión conservadora que se presenta, pero así brutal, ¿no es cierto? O sea, que no es una sospecha, no hay nada ahí, pero solo en la posibilidad de que eso pueda dar pie a luchas que lleven a mayores derechos para las mujeres, sobre todo en el caso de la legalización, ¿no? o la despenalización, en este sentido del aborto, coartan, ¿no? Ahora, yo quiero eso conectar con un tema más global que a mí también me preocupa. Porque me parece que digamos, los grupos ideológicos de las ideas más conservadoras, casi rayando con lo facho, no tiene ya solo que ver con un tema de grupos estatales, de grupos gubernamentales, sino que tiene que ver con un debate en la sociedad, es decir, ha permeado en la sociedad. Entonces, esto no es mucho más preocupante para mí que sea del poder, como en el caso que podemos ver en este caso del COS, del gobierno anterior, que tampoco quería dar paso a derechos, sobre todo derechos de las mujeres en cuanto al tema del aborto, sino que es una cosa que ha calado en la sociedad y hay una discusión interna en la sociedad. Un gran porcentaje de la sociedad se está como, no sé cómo decir, derechizando, conservadurizando, ¿no es cierto?, en temas, y esto uno puede ver en toda América Latina con esto de los Provida, y no es una cosa que uno puede decir fácilmente, a esto se le calla porque son unos absurdos, no, están moviendo, además yo he visto algunos documentos de ellos audiovisuales donde incluso recogen nuestros filósofos, ¿no? Incluso se amparan, por ejemplo, o hacen alusión a Foucault para irse en contra del aborto, así, a ese nivel. O sea, manejan temas de un recorrido de los teóricos críticos. Le oí a una mujer de Provida colombiana que hablaba desde Frankfurt, Foucault, Bourdieu, y todo eso para justificar el tema de lo que ellos justifican, pues esa idea de la defensa de la vida y todo ese qué cosas. Eso por un lado. Por otro lado, pienso que lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, con este nombramiento de esta nueva mujer que la puso Trump, para el Supremo, o sea, si es que ella entra, que es posible que entre, entonces tenemos que en una de las instancias de mayor poder político de Estados Unidos va a ser totalmente conservadora, ¿verdad? Totalmente conservadora, y puede haber retrocesos en los derechos en un país que ganó muchos derechos civiles, ¿verdad? Entonces estoy pensando que si esto se da y gana Donald Trump, o sea, podríamos estar a las puertas de una balcanización de Estados Unidos, ¿no? Porque no sé qué va a decir California, Oregon, y por ejemplo, y Washington, si es que comienza a haber retrocesos en los derechos históricamente peleados, ¿no? Por esa sociedad. Y entonces hay una fractura para mí que no está solo en el poder, sino que está en la sociedad. Y es una fractura que está en el imperio, digamos, ¿no? Un imperio que está cayéndose. Pero es una fractura que nos debería preocupar a todos, porque en momentos de estas crisis puede ganar el pensamiento conservador de la sociedad, no de los poderes, porque la sociedad frente a un quiebre sistémico entra en miedo y es más fácil agarrarse de estas, ¿no es cierto?, de estas ideologías conservadoras que ofrecen, no sé, cómo darnos seguridad, cómo protegernos, como, no sé,
¿verdad? Más policías. Hemos visto cómo, por ejemplo, la policía ha adquirido en esta época de pandemia una especie de empoderamiento, uso esta palabra que no es, que es de las mujeres, pero les veo así, ¿no? Por todo lado, o sea, con una especie de plus de poder policíaco, o sea, para reprimir a la gente y yo tengo la sospecha que la sociedad puede ir para allá por el miedo. Entonces, esta cosa de lo conservador que tiene que ver con restricción de derechos e incluso yo diría con como una involución de los derechos ganados, sobre todo en Occidente, me parece que ese es el problema que subyace a esta decisión del gobierno, ¿no? Porque unos decían que ha vetado para no perder popularidad, o sea, ¿qué popularidad tiene el gobierno? O sea, más bajo no puede caer en popularidad o en legitimidad en esas mediciones que se hacen. Yo creo que es un problema de presiones de grupos que realmente tienen poder, porque además están calando en la sociedad con muchísima fuerza. Ya ni siquiera por un tema cultural, sino por un tema político. Es decir, porque uno podría decir culturalmente nuestra sociedad es conservadora, pero yo creo que no es solo eso, sino que políticamente esta ideología conservadora va ganando terreno en la sociedad, ¿no? Entonces yo, para terminar, solo me parece a mí que debemos poner atención en esos niveles globales y estructurales, ¿no? Porque si no, siempre las cosas pasan y nos cogen así como pensando en nuestras pequeñas cosas que hay que dar solución, pero que no nos permiten mirar la cosa más como a largo plazo. Eso y gracias, Berito, y gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Nati. Sí, interesante, muy valiosas tus ideas y también contextualizarnos, ¿no? Como bien dices, la realidad que vivimos hoy, los ecuatorianos, ecuatorianas, no podemos no más centrarnos en lo que nos ocurre a raíz de la pandemia. Como tú dices, hay toda una lógica regional, global, ¿no? Que se juntan con una ola de reformas antipopulares, como bien das cuenta, y que también dan cuenta de este retroceso de derechos sociales que los hemos venido sintiendo ya profundizados en la pandemia, sin duda, pero que han venido matizándose con más fuerza con esta ola de gobiernos, incluso de tinte fascista, como lo dice Natalia. Y claro, de la mano también de radicalizar las propuestas del neoliberalismo, neoliberalizadas, ¿verdad? En el Ecuador es clarísimo la presencia de los bancos, pero son quienes en este momento están fincando ahí al gobierno, ¿no? Y es claro decirlo, quienes están atrás del gobierno de Moreno, pues es claramente un capital especulativo, no productivo, el mismo sector que ya fracasó en los años 80, ya fracasó en los años 90, dejándonos terribles consecuencias y hoy vemos que el país se va encaminando hacia reformas que ya fracasaron. Muchas gracias, Natalia. Y bueno, y bajo eso, pues también las propuestas progresistas, ¿no? Una lucha tan necesaria como era el Código de la Salud, que no se entiende claramente cuáles son los argumentos que el gobierno tiene para rechazar esta propuesta. Pero bueno, hoy quisiéramos también dar la palabra a nuestros amigos que nos acompañan. Tenemos varios amigos aquí, no sé quién quisiera acompañarnos. Está Diego, está Rodrigo también, vemos la presencia de Rodrigo, Lucy. Antes de continuar, Berito, no nos Sí, olvidemos que estamos ahorita con la cuña porque estamos en radio también. Estamos para todo el mundo por www.radioeltiempo.com y también estamos en el 14:10 AM para Pichincha. Entonces no se olviden de sintonizarlo. También hay un reprise mañana. Nos pueden seguir viendo en Facebook Live. A todos los amigos. Hay también movimiento en lo que es el debate en Facebook Live. No se olviden de postear. Sí, y bueno, pues seguimos. Tenemos a mucha gente por acá. Tenemos por aquí a Ramiro, a Gabriela, a Lorena. ¿No es cierto? Y bueno, no olviden que la dinámica de esta noche es de micrófono abierto y tenemos todavía más de la mitad del programa para seguir avanzando. Se pueden expresar. Tú dirás, Berito, ¿con quién continuamos? bueno, ahí Rodrigo nos hacía una señita que quería también dar cuenta. Rodrigo ha hecho señalamientos públicos, ¿no? En rechazo a estas medidas. Y gracias, Rodrigo. También te felicitamos. Ahora ya estás de asambleísta, representante no solo de un sector, pues, luchador histórico como es el sector campesino, representante del seguro campesino, sino de luchas históricas, Rodrigo. Muchas gracias y qué bueno tenerte aquí con nosotros. Te damos la palabra. Si podrías activar tu micrófono.
Gracias. Este cosa. Ya, Sí, sí, ya, sí. creo que hay. Bueno, buenas noches con todos los compañeros y compañeras. Bueno, luego de algunas trabas que por ahí medio habían, finalmente hoy en la tarde ya dicen que mañana me oficializaría como asambleísta nacional. En todo caso, recojo unas palabras de unos compañeros que me decían que obviamente las cosas y los espacios que nos hemos ganado no han sido gratuitos. A veces hemos sido relegados de espacios de conducción, de espacios principales, es decir, el hecho de que usted es asambleísta suplente, pues no refleja lo que decían los compañeros, la lucha que hemos realizado los movimientos sociales. En todo caso, no estamos ni para quejarnos ni para nada, pues en los momentos que hemos tenido que asumir, lo hemos asumido con toda la responsabilidad del caso. Y ahora pues que vamos a estar, digamos, y digo vamos porque creo que el compromiso que hemos hecho con los movimientos sociales y con los compañeros que hemos conversado es que esa curul es del pueblo. O sea, eso es lo fundamental. Bueno, hay algunas inquietudes justamente que dentro del análisis de esto que se plantea, bueno, ¿qué pasa con esto del incremento de los precios de los combustibles? ¿Qué pasa con esto de la liberación de las tasas de interés? ¿Qué sucede con el COS, etcétera? Creo que hay que ir ubicando, yo siempre me baso en lo que en los años 90 siempre decíamos, hay que diferenciar entre lo que es el fenómeno y lo que es la esencia. Diferenciar entre lo que es la causa y lo que es el efecto. En este sentido, creo que, puedo no coincidir con algunos, creo que el fenómeno está en que nos hayamos centrado solo en la discusión de que si la marihuana, que si el aborto, esos 4 o 5 temas. Y me parece que justamente este fue un elemento distractor al cual todos nos llevaron y nos llevaron. Porque creo que esos 5 puntos en los análisis que hicieron con la Comisión de Salud y el Gobierno Nacional nunca estuvieron en discusión. Eso hay que tomar en cuenta. Es decir, no es que el gobierno decía ese artículo está abriendo al aborto indiscriminado y por lo tanto no, para nada. O sea, no había ese tipo de discusiones. Tampoco decía que ese artículo que hace referencia al cannabis, ese no, porque abre al consumo total, como dice la derecha. O sea, no habían todos esos 5 o 6 puntos que estaban la sociedad, entre comillas digo yo, y todo el mundo ahí discutiendo sí, no. Eso nunca se discutió, no había discusión en el gobierno nacional, con el gobierno nacional. Entonces, ahí hay que ir, ese es el fenómeno. Pero ¿cuál es la esencia? Eso es lo que justamente tenemos que nosotros ubicar. No he escuchado a nadie que diga quiénes estuvieron tras echarle abajo el COS. Sí, los conservadores, de acuerdo, ya, de acuerdo. Pero creo que ese no fue el actor fundamental. Los que estuvieron ahí, que la iglesia, que los sectores conservadores, fueron apenas distractores. Esos fueron lo que apareció, el fenómeno. Pero ¿cuál era la esencia? Tras todo esto, por lo menos de lo que hemos podido analizar, están las farmacéuticas, las transnacionales farmacéuticas, que obviamente no quieren ningún control sobre la medicina, sobre la calidad de medicina, sobre el enfoque que hay que dar a la salud. Es decir, podemos tener 10,000 hospitales, 20,000 hospitales, 50,000 hospitales, pero nosotros, ¿qué es lo que nosotros digo? Pues en Seguro Campesino, ¿cuándo ha estado? Planteamos desde los 90, de que es fundamental impulsar, ¿no es cierto?, la medicina preventiva, impulsar la medicina alternativa, las de primer nivel, es decir, combatir ahí en territorio y mirar la salud, no solamente como la pastilla, la inyección, sino que la salud de manera integral, la salud integrada a soberanía alimentaria, la salud integrada a educación, la salud integrada al agua potable. Es decir,
Ese es el enfoque que estaba en el COS. No de pronto con esa profundidad, pero estaba abriéndose a eso. Entonces, claro, cuando tú combates la enfermedad en territorio, en casi que no necesitas la medicina, ¿no? Obviamente no vas a necesitar las farmacéuticas. Y eso es justamente la batalla que se dio. Entonces, ese por un lado. Y por otro lado, el control. Es decir, a las farmacéuticas no les interesa el control solo sobre las medicinas, sobre la calidad de la medicina, porque prácticamente dejarían de ser negocio. Es decir, a ellos no les interesan los genéricos. Entonces, recuerden, clarito, antes de la pandemia, el paracetamol era el demonio. El paracetamol no servía para nada. ¿Y por qué razón? Porque era barato y obviamente sí era efectivo. Cuando se da la pandemia, ahí vino la venganza del paracetamol, pues, y se tomaron, todos tenían que tomarse aquello. Entonces, claro, no le interesa a esas grandes farmacéuticas, sino que necesitan vender otro medicamento que le traiga más ganancia y obviamente, ¿no es cierto?, no les gusta el control sobre la calidad ni el control sobre los precios. Esos son lo fundamental, la esencia por la que le votan al COS, a más de los otros puntos que ustedes han planteado. Si no revisen el artículo, solo un artículo, porque no vamos, el artículo 355 del COS, en donde la Autoridad Sanitaria de Salud, digamos, sí, de Salud, digamos, la Autoridad Nacional Sanitaria, obviamente se ve obligada a que haya ese control. Y así podríamos hablar de algunos otros artículos. Entonces, mientras nosotros discutiendo, y correcto, muy bien, sobre los puntos de la marihuana, del aborto, etcétera, etcétera. Pero sobre estos otros puntos, invisibilizados, todos, o bastantes. En el caso nuestro, nosotros siempre discutiendo, no nos han dado los espacios, pero ahí está la cosa. Eso. Segundo, creo que hay que ir ubicando también ya que esto, ¿no es cierto?, obviamente está dentro de esa estrategia del neoliberalismo, ¿no? Del cero control. Y que todo lo que de los bienes de la nación, todo lo que hay en el país, pase por un lado a manos de quienes dominan los países, pues en este caso en el Ecuador. Es decir, ¿yo qué es lo que ubico? Que en este momento se está aplicando lo que llaman el neoliberalismo salvaje, impulsado por una oligarquía y una banca salvaje, y que está dedicada en dos puntitos. Uno, destruye lo que puedas. Y dos, agarra lo que puedas. Cuando hablamos de destruye lo que puedas, destruir la salud, ¿no? El sistema sanitario. Y ahí en ese marco está lo del COS, ¿no? Es destruir la educación, es destruir la seguridad social, terminar con la institucionalidad. Es decir, ahí ustedes ven, la asamblea, ¿no es cierto?, a la que voy a llegar es un desastre, pero no importa, ahí vamos a pelear. Pero tienes vos del 2%. ¿Quiénes promovieron eso? El mismo gobierno, la misma oligarquía. Porque en ese espacio, es así como está, es mejor ¿para qué? Para estar haciendo lo que están haciendo, ¿no? Un consejo de participación ciudadana, que no les interesa el consejo de participación ciudadana. Sí, yo he sido crítico con respecto a en la etapa anterior en que estuvieron, y no es que sean malos, los que estuvieron ahí, pero estuvieron la esposa del legislador, el esposo de la legisladora, pues. Entonces, claro, se valen de eso y dijeron, vamos a poner unos chéveres, y ahora resulta que esos chéveres hacen pendejadas y no les importa, que aunque ellos mismos les hayan puesto, ahora les digan, bueno, ahí hay toda una turbulencia, que el discapacitado, etc. Entonces, están destruyendo la institucionalidad del país. Voy terminando con esto. Entonces, y cuando hablamos la segunda, agarra lo que puedes. Yo no sé, yo hasta donde conozco, he conversado con los petroleros, la refinería Esmeraldas no está acabada, no es basura, no es obsoleta. Que como cualquier refinería necesitará algunos cambios, arreglos, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que saquen a licitación, vayan a hacer la concesión y que las empresas privadas estén ahí ávidas para coger, ellos no cogen basura. Yo eso sí estoy clarito. No ahora. Pues, hemos luchado con los petroleros en el 93, en el 94 y sabemos exactamente.
Que habrá malos manejos administrativos, claro, pero eso es obviamente impulsado por los mismos, pues. Entonces, me parece que agarrar eso, es lo que quieren agarrar. Quieren agarrar las hidroeléctricas, pues. Cogerse las hidroeléctricas y sobre todo las distribuidoras eléctricas, que ahí está la ganancia. Distribuidoras de electricidad. Y lo mismo podemos hablar del BIES, podemos hablar, etcétera, etcétera. Ahora, con todo esto, ¿qué es lo que quieren en este periodo? En este periodo de turbulencia, lo que veo es que quieren fortalecer lo que ya decían Pablo y los demás. Uno, la banca chulquera. Porque la banca debería ser una banca de desarrollo, sea pública o sea privada, ¿no? Y claro, los mercaderes, es decir, los importadores, pues no les importa la producción nacional, no les importa la industria nacional, no les importa el artesano, no les importa el microempresario, el emprendedor, sino que traer productos de afuera y listo. Entonces, esos son los mercaderes. Y obviamente los contrabandistas. Entonces, esta que yo le llamo oligarquía, burguesía, no sé, salvaje, es justamente que están llevando adelante este neoliberalismo salvaje. Y esto se está expresando en el electoral. ¿Quién representa eso? Pero es lo más burdo que ha habido, pues. O sea, ustedes pueden ver que en la casa del suegro de Lazo y hermano de Nebot, en la casa, no en un hotel, no en el hacer el partido, hacen el acuerdo de los patricios. Entonces, ese grupo es el que comienza, ¿no es cierto?, a llevarse todo esto. Y que ahora ya están peleándose, porque parece que el uno se quiere llevar más que el otro. Entonces, esto es justamente que me parece que es la esencia en la cual, pues, ¿no es cierto?, obviamente tenemos que destapar. Gracias, Berito, y perdonen que me haya alargado. No, muchísimas gracias, Rodrigo. Siempre es interesante para nosotros tener esa interlocución con quienes tendrían que ser nuestros representantes en la asamblea, Rodrigo. Y como bien lo señalas, pues de verdad, lamentablemente, y es cierto, ha sido una asamblea de verdad de vergüenza, ¿no? Salvando sus excepciones, y yo te felicito que de verdad puedas principalizarte, pero lamentablemente eso ha significado la asamblea, ¿no? Un total, una, con leyes que han dado totalmente la espalda a los ecuatorianos. Justo estábamos comentando con unos compañeros del espacio y claro, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? Uno de los temas es, claro, ahora vamos a subir $5, ¿no es cierto?, cada 2 meses para de alguna manera paliar la grave crisis económica en los sectores más populares. Digo, incluso son medidas de vergüenza, Rodrigo, ¿no? O sea, y bueno, ya sé que es muy poco tiempo, pero confiamos que con personajes y con el proceso que tú tienes, pues puedan de alguna manera parar este maltrato y este desfalco que están haciendo con la economía ecuatoriana y con los sectores productivos, como bien tú lo mencionabas. También tenemos la presencia de Diego Falconi. Muchas gracias, Diego. Pues aquí alzado ya la manita para participar con nosotros. Ya te damos la palabra. Diego, ¿estás por ahí? Diego, ya ahora, exacto. Aquí Diego, estoy. ¿Cómo están? Hola, Berito, ¿cómo estás? Rodrigo, buenas noches. Otros compañeros y compañeras, buenas noches. A ver, sin haber reflexionado mucho sobre el tema antes de esta reunión, que la cojo un poco de sorpresa, ¿no? Pero lo que han dicho anteriormente, tanto la compañera Sierra como Rodrigo, me parece que apuntan a los temas centrales del problema que tenemos ahora, los temas centrales que explican la gravedad de la situación en la que estamos. Rodrigo se ha referido a cómo el Código de Salud, fue boicoteado de una manera sistemática, de cómo influyeron las farmacéuticas, no como poder nacional, sino como poder multinacional, ¿no? Las grandes farmacéuticas mundiales, y cómo influyeron y pesaron en que este Código de Salud sea, botado a la basura, luego de 10 años de trabajo en realidad.
y especialmente en los últimos 2 o 3 años, que yo entiendo que se hizo un trabajo amplio, se hizo un trabajo bien profundo en términos, y un trabajo también de compromisos con muchos sectores, a fin de sacar lo más razonablemente bueno posible para este momento y que reconozca derechos básicos que la población tiene, así como cosas lógicas en las cuales el país ya no puede retrasarse más y que son cuestiones de sentido común. Entonces sí, yo lo que creo en lo fundamental sobre la situación general del país es que vivimos un momento de oportunismo político electoral como creo que tal vez no se ha visto desde el inicio de la República, cuando se rompió la Gran Colombia y los líderes locales se despedazaban para sacarse pedazos de este gran territorio y sus recursos y sus indios, ¿no? Porque eso es lo que pasó. Y ahora, de alguna manera rara, vemos que también el país como que se descompone. Lo único que importa, sin que se planteen soluciones reales para la sociedad, pero lo único que importa es qué grupo político se lleve el poder. Y aquí, dada la situación en la que estamos, de la cual también somos responsables, ¿no? Pero dada la situación en la que estamos, cualquiera llega. Cualquiera llega, y eso es lo que fomenta la derecha en realidad. Una dispersión política tan profunda, una confusión política tan profunda, en la cual el que logre una buena campañita, logre unos buenos recursos, logre unos buenos apoyos por aquí y por allá, con 10, 11, 12, 13% capaz que pasa a la segunda vuelta. Y tenemos el oportunismo electoral al arranche de este país. Y nadie piensa en qué plantearle a la gente. Lo que ha dicho la compañera Sierra me pareció fundamental, en el sentido, y que vengo sosteniendo desde hace rato, de que hay una ruptura estructural del sistema capitalista a nivel mundial que se siente a nivel local de la manera más profunda. Ella se ha referido a lo sucedido, a lo que sucede en Estados Unidos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ella. En los Estados Unidos, eso, si no, la gente no logra reaccionar. Y felizmente se ha visto algunos signos de esa reacción con el Black Lives Matter, con la muerte de George Floyd, con las protestas contra la violencia policial, etcétera, que sucede también en otros lugares del mundo. Y la gente sí está reaccionando espontáneamente, está reaccionando de manera dispersa, sí, ¿no? Pero ¿cuál es la labor de todos nosotros? Es tratar de unir esas dispersiones. Para eso, como he venido sosteniendo también desde hace rato, lo fundamental es tener el programa de unidad, que se hizo un intento hace un par de meses de poder plantear esto, una base sobre la cual la gente pueda ponerse de acuerdo. Tal vez disentiría un poquito con Rodrigo en el sentido de que dijo que hay algunos temas en la asamblea, que se dieron en la asamblea alrededor del COS, de la discusión del COS, que tal vez fueron distractores un poco, ¿no? Como el tema, digamos, de la legalización de la marihuana, ¿no? Un tema no distractor, pero sí que causa muchísima polémica, ¿no? Y mucha división y polarización, el tema de la despenalización del aborto, ¿ya? Yo creería que esos no son temas distractores. Son temas fundamentales para ciertos sectores de la sociedad. Por ejemplo, la legalización de la marihuana para un gran sector de jóvenes y viejos. Es importante. Y es importante el aprovechamiento del país de todas las variedades de cannabis industrial y económicamente para paliar la crisis económica. Entonces, por ahí hay cosas fundamentales que agrupan a sectores con intereses específicos, ¿no?
nos falta ese programa que agrupe todas estas aspiraciones. Yo no creo que ahora un programa político tenga que ser moderado para lograr el apoyo de la gente. No lo creo precisamente porque veo la profundidad de la crisis en la que está metiéndose el sistema capitalista a nivel mundial y que en este país va a afectar obviamente con una descomposición social muy grande. Esa crisis fundamental del capitalismo, las únicas soluciones que deja, ¿ya?, por su propia naturaleza, para la sobrevivencia de la gente, es el programa político, si ustedes quieren poner la palabra, más radical posible. Es decir, ya no tenemos que estar peleando que, por favor, por lo menos el aborto terapéutico. No es así. La plataforma política tiene que ser claramente a favor de la despenalización total del aborto y a favor de todos los derechos reproductivos de las mujeres. ¿No? No hay concesiones que dar este momento a la coyuntura. La coyuntura se nos viene encima y se nos viene para romper la vida. La perspectiva de la situación económica a nivel mundial no es buena y mucho peor para el país. También he venido diciendo que me parece, sin ser economista, sin ser muy experto en esa materia, pero me parece que el Ecuador es tal vez uno de los países más vulnerables que existe, ¿no? Para que cuando la crisis realmente se profundice a nivel del sistema mundialmente, a nosotros nos caiga con todo. Porque tenemos la dependencia más directa por nuestra dolarización y por toda esa economía absolutamente dependiente que tenemos. Y las medidas de neoliberalismo salvaje que las oligarquías locales, en contubernio con las oligarquías mundiales, están imponiendo en el país, sin que por la pandemia y otras razones, pero no por la pandemia, estemos tan dispersos y paralizados políticamente, ¿ya? Pero hay que superar esta situación. Hay que superar la situación en la cual sentimos de ese miedo a protestar, ¿no? Tenemos que buscar la manera de protestar, saliendo a las calles también, con las medidas necesarias, pero saliendo a las calles también, pero por los programas. No puede ser que ahora, digamos, los siguientes 5 meses, lo que vamos a ver, tal como se están dando las cosas, es una serie de intentos de mitines, de cosas, de actos, etcétera, por personas y por partidos. Y cada cual dirá su cosa en las plataformas para llegar al pueblo, para alguna consigna o reivindicación que crea que atrae a tal o cual sector, ¿no? Pero nos olvidamos del problema central. Nos olvidamos del problema de la sobrevivencia de esta sociedad, ¿no? Para eso también es fundamental que la conciencia y la educación que se haga y la propaganda que se haga tenga también en cuenta precisamente la naturaleza mundial de la crisis, en la cual de aquí vamos a salir como una salida diferente, buena para la sociedad, justa para la sociedad, o vamos a salir al fascismo más terrible. Como dijo la compañera Sierra, en Estados Unidos eso se está gestando, ¿no? Se está gestando abiertamente y en muchos otros países también. No creamos que aquí no va a suceder. No creamos eso. No creamos que uno de los 10 o 12 que llegue a la segunda vuelta a pelearse con la derecha, ¿no? O a pelearse entre ellos, no sé. A la final va a poder salvar este país de esta manera. No lo va a hacer. Y con todo el respeto a los compañeros de candidatos, candidatas, etcétera,
que estamos luchando, están luchando para ocupar puestos que serían importantes en el futuro que se viene, ¿no? En la asamblea, en gobiernos locales, en otras dignidades, ¿no? Obvio que eso es importante, obvio que tenemos que tener esos, digamos, activos de personas y de líderes y lideresas en los lugares de representación del Estado, ¿no? Pero es obvio también que no van a poder hacer un carajo si llegamos a mayo próximo simplemente con un aumento y una profundización de la situación que estamos viviendo a este momento en la política y en la economía, sin poder pararle a la derecha, sin poder realmente aglutinar a la gente, no a los izquierdosos, no a los que ya estamos en los movimientos, sino a la gente por las cuestiones básicas que ahora tienen que ver con la sobrevivencia de la gente. Las cuestiones de salud y las cuestiones de economía y todo lo que se liga con ello, como Rodrigo ha dicho, respecto de la seguridad alimentaria, de la soberanía, de las nuevas formas de salud, de la salud alternativa, de toda esa gente porque está dispersa en millones de grupitos en la sociedad, ¿no? Y que no podemos darle un programa unificado en el cual nos unamos todos, ¿no? Entonces, esa es digamos, mi preocupación, mi angustia en lo que veo de esta coyuntura. Si no logramos superar esta situación de oportunismo electoral, político, ¿no? Viendo más allá a una plataforma común, ¿no? Y a una perspectiva de lucha que agrupe, ¿no? Esas consignas básicas que rompen el sistema, que plantean una alternativa radical al sistema, ¿no? No nos vayamos con gradualismos de este momento, compañeros. No nos vayamos con eso. Muchas gracias, Diego. Gracias. Hasta luego. Nos pones ahí una advertencia interesante y también un llamado a la acción, ¿no? Previos a una situación electoral donde, como bien mencionas, en lugar de partidos políticos tenemos pues maquinarias electorales que están solo pensando en los próximos votos y ver cómo llegamos y sin una agenda, como señala, sin una agenda popular y de salida, tienes toda la razón. Pero se han escuchado a actores importantes, incluso pues recientemente dentro del mismo movimiento indígena, ¿no? Está Leonidas Issa, acompañado de otras organizaciones sociales, e incluso empresarios que están hablando ya de generar estos cambios en conjunto. Y yo creo que es importante también ver cómo eso se articula en este momento preelectoral. Es necesario, bueno, más que necesario, es una realidad que vamos a necesitar un cambio de gobierno. Pero como tú bien lo mencionas, ¿cuál es ese programa que nos permitirá enfrentar esta crisis? ¿No? Porque lo que hemos estado viendo, no solamente con el COVID, sino previo a esto, pero profundizado con el COVID, es que esta crisis económica a quienes más han afectado son a los grupos sociales de menores ingresos del país, ¿no? Colapso tanto del sistema de salud pública, merece una respuesta diferente. Y en eso quizás tengas razón, Diego, creo que has dado una solución interesante, ¿no? Plantearnos un programa, líneas programáticas que permitan a los distintos sectores, pues plantearse soluciones para el país, ¿no? Empezando por la defensa de la vida, como dices, y bueno, fortalecer el sistema de salud, incluso plantearse el tema de la deuda externa en un momento de crisis, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay moratoria temporal o no? El cobro inmediato a los deudores tributarios, porque parece ser que para ellos sí hubo plazos, ¿no? Cuando a la gente, en lugar de que haya plazos, incluso parece que va a haber una renegociación de las deudas. Ante eso, ¿qué hacer? Y yo creo que tienes razón, Diego, es necesario pensar en esas agendas conjuntas y vale la pena estos espacios y no dejar pasar ello, compañeros. También teníamos al compañero Ítalo Pucha, está por ahí, compañero, muchas gracias. Y gracias, Diego, de verdad por tu intervención. ¿Está por ahí el compañero? Si podría activar su micrófono, compañero Ítalo. ¿Aló? ¿Podría activar su micrófono, por favor?
Ya. Ya, listo, ahí está. Muchas gracias. Muchas ¿Sí creo gracias. que me está escuchando? Sí, le escuchamos. Gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Un amigo me pasó el enlace y me pareció interesante participar el día de hoy en esta conversación que da una serie de opiniones frente a la situación política, económica, social que estamos viviendo. Yo soy de la vieja guardia, podríamos decir ya ahora, o bueno, una mediana guardia, que hace algunos años atrás participé muy activamente en movimientos estudiantiles y en organizaciones políticas de la tendencia de izquierda y que, bueno, no lo he hecho ya constantemente hace unos 12 años atrás, sí que no es 12, 14 años, por situaciones netamente personales, pero veo que no es necesario estar directamente militando en alguna organización o en algún grupo para poder aportar a diferentes coyunturas o a diferentes procesos de cambio que se dan dentro a nivel del país. Mi análisis quisiera hacerlo de la siguiente forma. Primeramente, de que no podemos salirnos del contexto general y tomando en cuenta algunos elementos que hace rato se discutían a nivel de la izquierda y que son de carácter filosófico y que me parece que siguen siendo vigentes, no son una situación que ha sido ya extirpado algún momento en los años 90, luego de la caída del muro de Berlín. Estos conceptos se dijo que se iban a caer y que ya había una nueva historia, un nuevo mundo y que todas estas situaciones ya quedaban en desuso. Pero bueno, dentro de esto, estos conceptos que yo los quiero mencionar corresponden a un análisis de las contradicciones que se dan dentro de la sociedad, la naturaleza, el pensamiento humano. Y esas contradicciones parten de las contradicciones generales desde el punto de vista de los imperios, es decir, desde el proceso mismo de evolución de la sociedad. Y actualmente con lo que tenemos en el sistema capitalista vigente a nivel mundial, que está a un punto tan alto donde las contradicciones se vienen manteniendo. Es decir, en este momento las disputas que parecen tan sencillas de que son a nivel de tecnología y tantas cosas más, no están así. Estados Unidos, Rusia, China, los principales actores en este momento que están tratando de sobresalir o de llevarse el control mundial o tener influencia en áreas, nos han invocado en una nueva situación parecida a la Guerra Fría que se dio antes, antes de los 80, después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, y eso se evidencia en cosas apenas pequeñas, por ejemplo, la situación de disputa tecnológica en este momento con el G5, la situación luego de la pandemia con quién va a darnos la vacuna y salvar al mundo, que son parece cosas pequeñas, pero que en realidad reflejan una disputa a nivel mundial en este tipo de contradicciones. Pero las contradicciones no solo que ahora son de estados, sino que han sobrepasado los estados, porque ahora estamos hablando de contradicciones de grupos corporativos a nivel global, es decir, de empresas, porque ya las empresas o las multinacionales ya no son multinacionales que están en un territorio definido, sino que son multinacionales que están dentro de diferentes territorios y que hacen el control y la incidencia de esos mercados, de obtener los recursos de materias primas, etcétera, de cosas. Entonces hay una contradicción mucho más grande entre estos. Por ejemplo, tecnológicamente, Huawei con Microsoft o con Apple y cosas por el estilo. Entonces, esto genera una serie de disputas a nivel de esto y claro, lógicamente, los estados a los cuales pertenecen las corporaciones o con las cuales están aliadas las corporaciones tienen que dictaminar políticas de dominio frente a los otros o frente a determinadas situaciones. Dentro de esto, justamente la disputa de esas corporaciones es por el control de recursos. Y dentro de esos recursos, nosotros vemos que sí, es cierto. Antes una de las personas que participó decía, bueno, el petróleo, la refinería, cosas por el estilo, en este momento son útiles, claro, porque estamos con una situación de depender de hidrocarburos. Pero a futuro, ¿cuál es la disputa grande, la disputa que se viene?
o cuál es la que se tiene en perspectiva desde estas corporaciones y desde estos grupos, de estas naciones que controlan el mundo. Nosotros tenemos que ver que los recursos naturales, las fuentes de producción de agua dulce, las fuentes de captura de CO2, etcétera, de esas cosas, son las disputas a futuro o las disputas que ya están en este momento camuflándose para poder llegar al control. Vamos geográficamente. Yo soy maestro, soy, ¿cómo se llama? Y soy, mi especialización es ciencias ambientales, y cuando trabajamos de esto, les decía a los estudiantes, o les he de decir, ¿ustedes creen que Estados Unidos, Rusia, o quien sea, como saben, si los memes están en Venezuela por las arepas, o vienen acá a Ecuador porque les cae bien tal o cual persona, o porque, etcétera, de cosas? No, pues si vamos viendo desde el punto de vista de nuestra región ya, no solo de los recursos del petróleo como tal, sino que también hay otros recursos que son fuentes de energía o fuentes de sustento para el desarrollo corporativo a nivel mundial. Por ejemplo, el litio en Bolivia. En Bolivia no cayó no fue doña Áñez porque le caía mal don Evo, o por eso, sino porque la disputa era de las corporaciones por el litio, porque el litio es el que justamente es la materia prima para las baterías de los celulares de la alta tecnología. Bueno, acá en Ecuador, acá en la zona de la cordillera de los Andes, tenemos un recurso que no sé si no le hemos puesto ojo, y que también ahí habría que ver cómo se revisa y las políticas a futuro que tengan que ser aplicables para defender este recurso. El agua dulce, es decir, las fuentes de agua dulce que es justamente en la cordillera de los Andes, bajan a lo que es para el Atlántico, como para la cuenca amazónica, ya sea el Atlántico como la cuenca del Pacífico. Es la disputa fundamental a futuro, es decir, es una disputa grande, porque aquí es donde nace el agua dulce, y donde el resto de países del mundo, lamentablemente, van a disputarse por controlar las fuentes de nacimiento de agua dulce. Entonces, el control es ahí también que tenemos que verlo. Entonces, el control del Estado ecuatoriano de tener gobiernos aliados es para ello. No es únicamente desde el punto de vista que le cae mal tal o cual gobernante, no, sino estas situaciones. Entonces, los recursos naturales son otra de las situaciones que estas grandes corporaciones quieren dominar, y claro, se da la contradicción entre estados, corporaciones y los países sometidos, los países que no quieren dejarse someter. Entonces, tenemos esta situación. Y claro, y dentro de ello tenemos pues los grupos criollos pro-imperialistas, los llamábamos, pro-corporaciones, que lógicamente desde su perspectiva ven un negocio rentable para poder ellos seguirse manteniendo. Un ejemplo es ahora con la liberación de los combustibles, es decir, volvemos al esquema de los 80, el esquema de los 80 cuando, lógicamente, ¿qué es lo que pasaba? Que el control de importación de derivados de hidrocarburos y los mismos hidrocarburos era de un grupo empresarial que nosotros ya lo conocemos acá, ¿cierto? Y que han sido los que, lógicamente, se benefician. Entonces, ahora, como que se dio nuevamente ese privilegio a ese grupo, porque, lógicamente, esos grupos son los que están gobernando con el actual gobierno. Y claro, vendrán otras situaciones más. Entonces, estos grupos criollos no tendrán empacho, o sea, no tendrán empacho en sacrificar a cuenta de su subsistencia y de sus privilegios lo que sea de recursos naturales del país. O sea, eso está claro, esa es la política y como han venido actuando no solo ahora, sino hace rato. Y dentro de eso está justamente los grupos financieros que están controlando lo que es el actual gobierno, que esto está ahí visto claramente, quiénes son los que deciden las políticas económicas del país a través del gobierno. Entonces, frente a esto tenemos un panorama en el cual en las elecciones que se vienen nos enfrentamos a continuar o a elegir a grupos o a candidatos o a representantes de esos sectores que lógicamente aplicarían un neoliberalismo rapaz, aplicaría una fuerte política pro corporaciones, o venimos con la otra tendencia que es la de quienes no estamos de acuerdo en eso. Y claro, en esa tendencia hay muchos sectores que estamos ahí y que de alguna manera no nos podemos poner de acuerdo, no sé, y hasta históricamente ha sucedido esto, que justamente en los sectores
que somos defensores de los recursos naturales, de no estar de acuerdo con las políticas de este tipo, empezamos a tener disputas y claro, y no logramos llegar a un acuerdo. Entonces, ahí hay que buscar el meollo del asunto y lograr encontrar algo común que nos pueda unir y que podamos poder empujar eso, y sobre todo a la población decirle eso, es decir, decirle, bueno, quieren volver a esa época de los 80, de los 90, donde, bueno, todo era un desastre y que ahora lo estamos viviendo, o quieren mantener lo que estamos viviendo, o quieren tener un respiro y buscar cuestiones de ir mejorando la situación de la vida. Entonces, dentro de esto me parece que es importante que reflexionemos sobre sobre esta disputa que se da en este momento en el tablero electoral. Es un poco filosófica, sí, pero es lo que está haciendo falta. Y dentro de ello también es la cuestión de que desde el punto de vista de la educación y desde las mismas organizaciones políticas se pueda salir de ese error netamente electorero, de activarse electoreramente, porque es lo que hemos visto, es decir, lamentablemente la mayor parte de organizaciones políticas y de las tendencias de acá, del progresismo, de izquierda, qué sé yo, hace rato que abandonaron o abandonamos la formación política de cuadros. Y esa formación política de cuadros significaba no únicamente decirle, bueno, sabes de que el líder tal, X o X es el mejor, no, sino más bien desde la concepción, desde la filosofía, desde la cosmovisión nuestra propia de nuestra identidad como ecuatorianos y que se ha venido construyendo históricamente, y que eso haga que pues se sientan esos cuadros o la gente que está ahí, lo sientan en alma, de que eso hay que defenderlo. Porque caso contrario, somos presa fácil del clientelismo, somos presa fácil de la situación de que vengan y ofrezcan lo que quieran, y si no hay voceros, no hay personas que tengan esa concepción y que irradien esa concepción y a su vez formen a la población en ese ámbito, pues está muy, muy complejo de que podamos tener una conciencia, generar una conciencia de cambio, o por lo menos de resistir frente a una arremetida, ya digo, neoliberal, una arremetida pro corporaciones, y que lamentablemente va a acabarnos no solo como Ecuador, sino yo a mis estudiantes de biología, porque también doy biología, es decir, lamentablemente seremos condenados, si este sistema se sigue manteniendo así, a extinguirnos como especie. Y bueno, pues vendrá otra especie que nos suplante. Esa era mi opinión, no sé, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ítalo, así es. Y ojalá esa otra especie no sean los banqueros, porque parece ser que son los únicos sobrevivientes de la pandemia, ¿no? Pero gracias tu interesante comentario, Ítalo, y esperamos que nos sigas acompañando. Nos reunimos todos los lunes tratando de generar este tipo de debates. Y de vez en cuando, pues hacemos estos micrófonos abiertos para escuchar lo que nuestros amigos, la ciudadanía está opinando. Y bueno, se siente, ¿no?, esta idea de esta alianza urgente, necesaria para salvar al Ecuador, salvar no solamente la crisis económica en la que nos encontramos, sino, como bien señala Ítalo, también una posibilidad política que articule estos distintos espacios, y nos hablas de una ausencia de formación política, ¿no? Yo también soy profesor universitario y lo comentábamos con los alumnos, la necesidad de repensar en el Estado, ¿no? Y qué está ocurriendo también con esa falta de propuesta, de visión, de proyecto nacional que hace rato se perdió. O sea, y quizás precisamente por esa falta de formación política, de entender cuál ha sido la historia de nuestro país, muchas veces no damos cuenta o no tenemos esas soluciones que también se anclen en nuestra historia, ¿no? Y vamos repitiendo los mismos errores. Yo creo que hubo experiencias muy importantes que ha vivido el país, pero claro, como bien mencionas, ¿no? A veces se quedan ancladas en procesos muy personalistas que lamentablemente pierden la visión del proyecto general. Y yo creo que eso debemos tener en cuenta en estas elecciones. O sea, es claro que la lucha en este momento son entre grupos oligárquicos, o sea, entre grupos de poder. O sea, la izquierda como tal no ha llegado al poder este país, y eso debemos reconocerlo, Ítalo, y tú que has militado y comentas que tienes esta formación, debemos reconocerlo. Pero asimismo estamos ante una crisis que necesitamos soluciones.
Y en esto es, ¿le apostamos a la banca como solución, un capital totalmente especulativo, o le apostamos al sector productivo de nuestro país? Quizás es necesario también de pensar y como organizaciones sociales, como gente, trabajadores, ¿no es cierto? Que no estamos anclados a esos grupos de poder, pero sabemos que en este momento la situación del país también va a depender de esos sectores, ¿sí? Entonces, es importante dar cuenta cuál es, como tú dices, esa radiografía del poder en el Ecuador, ¿no? Y lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, muchas veces las organizaciones sociales, estos sectores más de izquierda con una agenda pues realmente progresista, vamos a decir, han quedado prácticamente ancladas al mejor postor. O sea, y es así. Esperemos que esta realidad cambie a futuro, pero en este momento yo creo que como estamos viendo las elecciones, se están planteando una lucha entre sectores económicos y habrá que ver qué es lo mejor que, o sea, cuál es la salida que el país necesita. Te agradezco muchísimo, Ítalo, tu participación. También teníamos con nosotros a Lucy, que nos había pedido un comentario y, bueno, tenemos más amigos aquí presentes, así que si quisieran dar su opinión, les agradecemos mucho. Lucy, ¿estás por ahí? Déjame aquí, me quito. Aquí estoy. Gracias, Lucy. Buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros. Gracias a ustedes nuevamente por este espacio, por esta apertura a escuchar diversas opiniones. Como ustedes saben, yo me voy a centrar ahorita exclusivamente no en el tema económico, porque esa no es mi fortaleza. Además, ya han hablado muy bien Diego y Natalia y algunos de los que me antecedieron, pero creo que ahorita hay que centrarse en el costo. Antes de comenzar, quisiera felicitar a nuestro querido nuevo asambleísta. Rodrigo, me parece que es excelente que al fin se dé esta oportunidad. Vamos a estarte mirando con lupa, pero también abrimos toda la disposición para que cuentes con nosotros en todo lo que necesites. Yo soy una firme convencida de que la asamblea, los sectores progresistas debemos tomárnoslo. Lo he venido diciendo en este espacio y lo he venido diciendo en otro, y entonces ahora estás tú ahí y te queremos con fuerza, no importa, son 5 meses, pero habrá que hacer, y sobre todo habrá que hacer que nos escuchen, y es aquí donde creo que es importante que nos escuchen todos los sectores. Bueno, con respecto a lo que yo voy a comentar, que es lo del cost, creo que es claro, absolutamente claro, que es un trato de la derecha para facilitar el camino a las empresas privadas de seguros de salud, es decir, privatizar la salud. Y compañeros, esto es un verdadero crimen en un momento de pandemia. Esto no tiene nombre. Privatizar los servicios de salud de nuestro ya frágil sistema de salud es realmente una bofetada. Por otra parte, recordemos que lo vetan en un mes. ¿Cómo es posible que un código que se venía elaborando, debatiendo participativamente desde el 2012, se lo tire a la basura de esa manera en un mes? O sea, tenemos realmente unas autoridades prominentes y de una capacidad de lectura y de reflexión impresionante para que si eso es verdad, lo hayan logrado. Lo que yo pienso es que por la falta de seriedad y responsabilidad de este gobierno, que ahorita sí se muestra como criminal, hoy lo que tenemos es un veto a algo que ni siquiera se analizó. Y por lo tanto sigue siendo una bofetada total a los sectores que participaron, al conjunto amplio de la sociedad civil que se movilizó, que participó, que contribuyó. En esto se reunieron muchísimos sectores de la sociedad, la Asociación de los Enfermos de Cáncer. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Este no es el problema exclusivamente del tema de si es el tema de la marihuana, si es el tema del aborto, si es el tema de las mujeres. No, señores, es un tema de salud general. El retroceso, y aquí concuerdo con Natalia Sierra y con Diego Falconi, en que este es uno de los puntos en donde vamos viendo una regresión total, pero
recuperar el espacio para los sectores más recalcitrantes de derecha de este país. Eso es imperdonable y eso se lo estamos dando, lo tenemos gracias a un gobierno que le está entregando en bandeja, si es que nosotros dejamos, a Lazo para que él continúe con todo esto, con la destrucción total de lo poco que tenemos del sistema de salud. Entonces tenemos que estar conscientes de que es una regresión de derechos absoluta. O sea, si decíamos que estos últimos 20 años algo hemos avanzado, que en la década pasada avanzamos bastante y que se avanzó hacia esto, lo de ahora es una regresión brutal que se va a completar si es que el Lazo llega. El mensaje tiene que ser para la sociedad, para nuestras organizaciones, para los sectores populares. Nos vamos a quedar sin sistemas de salud. Y eso no es un problema de solamente si el aborto, ese no es un problema solamente de las otras cosas, es un problema universal y se junta con toda esta política fascista que se está instaurando en el continente y que si llegara a ganar Trump va a ser siniestra. Entonces la pelea tiene que ser absolutamente clara. Por eso yo sí insisto que debemos apoyar a nuestros candidatos, entre esos a Verónica, para que la asamblea sea tomada por los sectores más progresistas de este país y seamos responsables frente a ellos. El COS aglutina 40 leyes y decretos y reformas relacionadas con el sistema de salud. Me pregunto si en un mes el gobierno pudo revisarlas. O sea, qué increíble, ¿no? Qué capacidad que tienen para vetar absolutamente todo, porque creo que inclusive si hubiéramos recibido un veto parcial, hubiera sido mejor, más aceptado. Pero esa manera burda de entregarle a la derecha, de establecer un trato con la derecha para acabar con el derecho a la salud que tenemos todos los ecuatorianos, es un verdadero crimen. Entonces yo solo quisiera dejar ese mensaje, que no podemos quedarnos tranquilos, no podemos parcializar o fragmentar el problema del COS. Es un tema de salud integral. Yo sé, hoy escuché a las personas enfermas de cáncer su angustia, su desesperación, porque además ellos participaron años, no un mes, años en esta propuesta y que quedó en la basura. Pero lo importante es manejarnos como que este es un tema de privatización criminal de la salud. Muchas gracias, Berito, por tu espacio. Muchas gracias, Lucy. Más bien interesante escuchar ese análisis y como tú dices, también de indignación después de años de trabajo de una ley, de una propuesta que realmente se avisoraba como una salida urgente necesaria para los derechos de las mujeres, ¿no? Que parece ser que este gobierno, incluso con representantes claramente que han estado cercanas a propuestas feministas y de los derechos de las mujeres, pues no lo han podido llevar a cabo. Y bueno, en este día pues también fue una marcha, ¿no? De protesta y solidarizándonos. Teníamos varias compañeras del espacio que están allá, que pensábamos que se iban a conectar un ratito para darnos su opinión, pero no las tenemos todavía en línea. Pero te agradezco mucho, Lucy, esas palabras, porque de verdad es necesario dar cuenta que no son procesos recientes, ¿sí? Son luchas históricas que hemos tenido, vamos a decir, ahí a la espera y necesitamos, como bien tú señalas, pues voces, actores, ¿no es cierto?, organizaciones que sigan dando esa lucha desde los lugares en los que nos encontremos. Y precisamente, bueno, este espacio se ha abierto con ese fin principalmente de dar espacios, propuestas y pues generar un poquito más del debate. Yo quisiera dar el paso también a otros de nuestros compañeros. No sé quién más estaba en línea. ¿Alguien más que quisiera participar? Compañeros, alguien más había solicitado la palabra, pero ya no los veo. Así que si alguien está en línea, por favor. No sé, Marcelo, si te encontrabas ahí conectado, que nos puedas dar un saludo. Creo que ya no. Bueno, quizás más o menos... Bueno, estamos entonces con las últimas participaciones. Berito,
No, no, te decía, quizás pasando a tratando de ir cerrando también la participación de hoy. No sé, Amaru, si quieras dar algún saludo previo a nuestra cuña radial que nos ha acompañado la noche de hoy. Tu micrófono. Este micrófono. El asunto conmigo es cerrar, ¿no? Si hay alguien más que desea expresarse o opinar, bueno, estamos ahorita ya sobre el tiempo, ¿no? Lastimosamente, tenemos unos pocos minuticos más. Entonces, si alguien desea expresarse, pues está abierto el micrófono, es una edición especial de Coyuntura y Debate. De lo contrario, pues estaríamos cerrando la transmisión. No sé, Berito, si ves a alguien más que quiera hacer algún comentario. Diego, querías, sí, Diego quería participar. Unas palabritas, Diego. Gracias, Berito, gracias, compañero. Solo un par de cosas que se me quedaron colgando de la anterior. En el sentido de, yo decía que debemos concretar las reformas, las consignas, sin compromisos, que ataquen realmente los problemas de cada sector de interés del país, ¿no? Una cuestión importante que a mí me parece que la izquierda y los sectores progresistas siempre han tenido miedo como de plantearlo, es el tema de la banca. El tema de la banca se viene visibilizando mucho en los últimos años. Y especialmente en los últimos 6 meses se ha vuelto muy, ¿cómo diría yo? Se ha demostrado su esencia en términos de su rapacidad, ¿no? Y de cómo manejan la economía. Ellos son los beneficiarios máximos de la crisis y de la pobreza de la gente. Entonces, una consigna que tiene más de 100 años de la estatización de la banca. Y en este momento, si ustedes quieren decir participación del Estado y control del Estado sobre la banca, ¿no? Es algo que hay que sacarlo. Es algo que sin miedo a que la gente diga tal vez no sobre eso, porque eso es como atentar a los valores tradicionales de la economía que hemos tenido durante tantos años. Y así en otros temas. Me refería a lo del aborto. O sea, estamos casi rogando en este COS que acaba de ser ni siquiera aceptado, el que se acepte el aborto terapéutico, cuando está en peligro la vida de la madre, ¿no? Y hasta eso se bota a la basura. O sea, lo que hay que pedir es la despenalización total del aborto, ¿no? Sin miedo, sin ambajes. La gente se va a convencer en la pelea. Las mujeres van a unirse. Yo sé que es un país muy conservador, muy católico, muy influenciado por la iglesia, ¿no? Pero la gente se va a unir. De eso tenemos que estar seguros, porque la crisis que se está produciendo, ¿no? Va a obligar a esas decisiones. Va a obligar a esas decisiones que si no se las toman son los opuestos, lo que hemos dicho. Descomposición social, regímenes fascistas, imposición de los modelos neoliberales más brutales. Pero esos modelos neoliberales más brutales que significarán opresión y represión, ¿no? Ya tal vez irán provocando la reacción, pero la reacción en caos. Ya eso es lo que tenemos que evitar, porque también es una consigna que en muchos años se ha dicho. O transformamos esta sociedad efectivamente, radicalmente, dramáticamente, o lo que enfrentamos es barbarie. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta para los próximos años, 4 o 5 años que se vienen, en los cuales este destino de las sociedades y de nuestra sociedad va a definirse. No, la otra cosa que se me olvidaba, esta pelea no es nacional, esta pelea no es local.
La crisis nos ha demostrado eso. Los pueblos del mundo tenemos las mismas aspiraciones, las mismas, ¿no? No tenemos diferencias. Y por lo tanto la lucha es colectiva e internacional. Tenemos todos los movimientos sociales, todas las fuerzas, todas las personas, tenemos que hacer un esfuerzo especial para buscar esas conexiones internacionales de los otros compañeros y compañeras que están luchando por exactamente lo mismo. En todos nuestros países vecinos y en el centro del imperio. Incluso ahí se lo ve con más fuerza, ¿no? Esa lucha del racismo en Estados Unidos, esa lucha contra el racismo y luego contra la represión policial. ¿Hubo una voz aquí en que se levante? ¿Hubo aquí un dirigente social, un movimiento político que se levante en solidaridad con eso? Varios otros países hicieron manifestaciones en protesta contra el racismo. Aquí no lo hicimos. A vergüenza nuestra. Y eso tenemos también que superar dentro de buscar otras maneras de lucha que nos permitan resistir. Que tenemos que tener en cuenta que la lucha no es solamente nuestra para transformar esta sociedad. No la vamos a transformar solos también. Por eso es que no depende del próximo gobierno, ¿no? La vamos a transformar colectivamente más allá de nuestras fronteras. Creo que eso hay que tener consciente en cada una de las acciones políticas que ahora podemos pensar para adelante. Gracias, compañero. Muchas gracias, Dieguito. Y vemos que se está conectando también Silvia. Bueno, ya le vamos a ver si hay un poquito de tiempo. Ojalá quiera darnos su opinión nuestra asambleísta Silvia Salgado. Qué gusto que se conecte. Y bueno, hablando de ese tema, Diego, ¿no? Nos pasaba unos datos, una compañera del espacio, señalando precisamente cómo ha incrementado cosas tan críticas como la desnutrición crónica en el país, que en estos momentos alcanza el 24,8%. O sea, datos del mismo estado, ¿no? O sea, con datos escandalosos a nivel de la región. Y principalmente los sectores rurales, nuestra población campesina, indígena, la más afectada, con más o menos casi un 40% de población afectada. O sea, decimos lo que tú mencionas, ¿no? Si no tenemos soluciones conjuntas desde el sector popular, pues realmente esto puede generar más caos y, cómo no, la barbarie que tú señalas. Y quizás es eso, ¿no? Poder pensar en unas nuevas salidas, porque estos 30.000 muertos que ha cobrado la pandemia no son gratuitos, ¿sí? No son gratuitos y debería de verdad indignarnos como país, como nación, como sociedad, no tener respuestas claras para esta difícil situación a la cual nos enfrentó la pandemia. No sé, Silvia, vimos por ahí y nos encantaría que nos des un saludito. Qué gusto que hayas tenido el tiempo de acompañarnos. Gracias, Silvia. Buenas noches. Gracias, Berito, y un saludo a todos los compañeros, compañeras y quienes también siguen este espacio que está recogiendo estos hechos que al parecer ocurren quizás mientras otros se dan y tratan de que pasen por desapercibidos, pero me parece importante que se recupere el valor de lo que significa el derecho a la salud. Yo creo que lo que acaba de hacer el gobierno y precisamente el presidente Lenín Moreno es atentatorio a la vida misma de los ecuatorianos. O sea, tenemos que verlo así, con ese enfoque, porque aquí no se trata de un veto a una ley de la Asamblea, de condiciones políticas muy conocidas por todos de lo que pasa en la Asamblea a estas alturas. Se trata de reconocer y de respetar, de garantizar un derecho humano a los ecuatorianos. De eso se trata, no es un tema aislado. Por eso es que yo creo que hay que darle la importancia a esto, porque tras de esta decisión precisamente hay intereses económicos a los cuales está representando el gobierno. Hay todo un afán privatizador
Por lo tanto, no hay garantías, como dice la Constitución, para que el Estado se responsabilice de la salud de los ecuatorianos. Y esto no es de ahora. El gobierno, a lo largo de sus años de gestión, en estos 3 años, ha venido ya desmantelando el sistema de salud el actual. Peor aún, atender a lo que se aspiraba responda esta nueva ley, que ni siquiera ha sido del agrado de la mayoría de la Asamblea. Ustedes ven que no, al igual que otras leyes, esta no tuvo tratamiento mayoritario. Fue precisamente la responsabilidad de algunos sectores que se logró tener una mayoría para que pase el código. Sin embargo, decir que estos intereses económicos que están detrás estuvieron desde hace años atrás, no solamente en este periodo, sino en el periodo anterior, también deteniendo y obstaculizando el que se constituya un sistema nacional de salud articulado que dé respuesta a los problemas de hoy, los actuales, y que también constitucionalice la norma porque estaba pendiente desde el 2008 que se aprueba la nueva Constitución. Entonces, aquí esta norma es producto de un debate de años, de actores sociales lo más diversos, de articular las instituciones y de responder a una situación de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, de las mujeres, de la diversidad sexogenérica, de los trabajadores de la salud, de problemas reales frente a todo tipo de enfermedades, inclusive como el cáncer, como enfermedades catastróficas, de el sistema epidemiológico, que te plantea inclusive como política permanente la vigilancia y la responsabilidad desde el Estado sobre la administración de las vacunas, sobre la vacuna gratuita. No es, como dice el ministro y sus voceros, respecto de buscarle buscarle los pretextos y los justificativos para el veto, no. O sea, estaba elevado a política de Estado, una política epidemiológica. Y por lo tanto, o sea, lo que le correspondía precisamente es desarrollar la normativa secundaria y ejecutar esa política. Entonces, no justifica de ninguna manera. Esto tiene un interés atrás que es precisamente la posibilidad de que ganen las elecciones, ¿no? Y que en la próxima asamblea, están calculando eso, realmente traten el tema más bien ya de privatizar la salud, y ese es el riesgo. Aquí hay intereses económicos transnacionales, intereses económicos también, e intereses también políticos de grupos antiderechos, que vienen utilizándose una tergiversación inclusive de la propia norma para poner en miedo a la sociedad, para tergiversar las circunstancias y mezclar realmente lo que no se debe mezclar cuando se vive un Estado laico, que es precisamente que las leyes no respondan a las religiones. O sea, eso no puede haber leyes que se circunscriban en una religión u otra. No, en un Estado laico lo que interesa es garantías de derechos para todas las personas, independientemente de su religión o de profesar tal o cual religión. Entonces, mire, eso está de por medio en estas circunstancias, una política de prevención y obviamente aquí lo que nosotros tememos es precisamente de que en un ambiente electoral esto responda inclusive a candidatos que se pronunciaron públicamente
Y al parecer el gobierno lo que hizo es cumplirle a los candidatos. Por lo tanto, hay que advertir al pueblo ecuatoriano que votar por esos candidatos implica justamente tener la posibilidad de un gobierno que no respeta los derechos, en este caso de la salud, y que no respeta a los grupos sociales vulnerables, que no respeta justamente la participación y el consenso que representa esta ley. Esa es mi opinión. No sé si en particular hay alguna pregunta, pero hemos estado pendientes de la aprobación de este código y realmente rechazamos esa forma irrespetuosa contra los ecuatorianos de la actuación del presidente Moreno. Muchísimas gracias, Silvia. De verdad te agradecemos tu tiempo y de poder compartir con nosotros qué es lo que se estaba haciendo en la Asamblea. Como comentábamos anteriormente, ha sido prácticamente darle las espaldas a los derechos, como tú dices, de las mujeres, a los derechos básicos, como bien dices, que tenemos todas las personas a la vida, ¿no? Y bueno, no sé qué posibilidades tenemos ahora con ese veto total. Yo me imagino que habrá que esperar al otro Un gobierno, año. ¿no? Exactamente, al otro gobierno, porque está aplazado un año. De verdad es tristísimo lo que nos está ocurriendo, pero creo que, como bien dice Silvia, estamos en una situación donde también se podrían avisorar salidas. No sé si sean las que queramos, pero es urgente, necesario, como lo han dicho los compañeros, plantearnos estos planes programáticos, estas agendas que conjunten, ¿no es cierto? Que sin duda hagan una alianza entre distintos sectores, ¿no? Es necesario pensar salidas también de unidad. Ahora sabemos que no hay el actor único, ¿no? El actor histórico creo que ya no es así, no está en este momento en el escenario, así que es necesario pues tender la mano a nuestros sectores organizativos, campesinos, indígenas, los empresarios, el sector productivo que tan afectado se ha visto durante la pandemia y plantear esas salidas a la crisis económica principalmente y a partir de ahí pues plantear también una salida decente, digna para los ecuatorianos. Con esto, pues yo también te agradezco, Silvia, agradezco muchísimo a todos los compañeros que esta noche Perito, solamente Sí, concluirte, ahí está, hay parte de la agenda legislativa que aspiramos a que quienes nos representen, personas, o sea, comprometidas, personas que desde hoy están asumiendo estos temas, poniendo al debate, eso debería ser el esfuerzo que hagamos todos, porque no se trata solamente, repito e insisto, del tema de las mujeres. Yo podría identificar acerca de 10 a 12 sectores vulnerables de la sociedad, pero también, ¿no es cierto?, a los profesionales, a los trabajadores de la salud, o sea, en sus diferentes especializaciones, la propia academia que estaba involucrada, la propia academia en las facultades de medicina, los posgradistas, los saberes ancestrales en temas de la medicina, o sea, los jóvenes, los niños que son solamente para ejemplificarte un tema que me parece fundamental. Los niños, niñas y adolescentes y sus problemas, el embarazo adolescente, el tema de la drogadicción, un modelo educativo, un modelo de salud para el contexto educativo. Eso estaba planteando, porque tenemos solamente ahí 4,5 millones de niños y adolescentes en el sistema educativo para el cual tenía que plantearse un modelo de atención de salud preventiva. Entonces, aquí se trata de un tema gravísimo, diría yo, gravísimo, es decir, a mí no me importa. Es como que alguien diga, o sea, sí, no me interesa. Yo demuestro, o sea, mi prepotencia, inclusive diciéndoles, miren, contra tantos miles de niños y todo, o sea, tengo y me doy el lujo de vetar. Por lo tanto, o sea, esto es un tema de debate para los candidatos presidenciales, pero también para una asamblea que en este momento tiene que asumir en calidad de candidatos ese compromiso, sí, o sea, de cambiar las circunstancias y obviamente de
diría yo, de recuperar este tipo de normas que van a quedar pendientes mínimo un año. Por eso es que yo auguro realmente para que compañeras y compañeros que se van a prestar a la participación electoral y al cual nosotros tenemos que apoyar precisamente a quienes han demostrado compromiso y sensibilidad en estos temas. Gracias, Berito. Muchísimas gracias, Silvita. De verdad, yo me quedo con tus palabras. Nos das unas palabras de aliento también, pero de conciencia y de acción, como han sido las anteriores participaciones. Te doy la palabra, Maru, sin antes agradecerles nuevamente a todos los amigos, amigas que nos acompañaron el día de hoy y que nos ayudes con el cierre, Maru. ¿Estás por ahí? Sí, perfecto. Entonces estamos cerrando esta transmisión de día lunes. Estaremos siempre pendientes de cómo se mueve el país, la sociedad, la política para la próxima semana. Algún nuevo, digamos, tema que pueda surgir coincidencialmente, como sucede con nuestro país en estos días. Estamos cerrando. Muchísimas gracias a la participación de todos. Lucy, Silvia, Rodrigo, Diego. Tenemos por ahí a Natalia, Ítalo, Steve. Entonces, cerrando la participación de esta noche, no olvidando que estuvimos con Radio El Tiempo. Y bueno, muchísimas gracias a todos y una buena noche, buena semana. Muchas gracias, amigos. Adiós. Una Bye. buena noche. Suerte, éxitos.